no es como yo. Él es santo y es perfecto. Muy buenas noches, querido hermano, querido amigo. Bienvenidos al canal de Facebook de Punto de Encuentro. El pastor José le da la bienvenida en esta noche para compartir una palabra que Dios tiene y seguramente va a ser de edificación o de instrucción o de corrección. Seguramente de alguna manera la palabra del Señor sale y no vuelve vacía. Seguramente en algún corazón va a tener la reflexión necesaria para instruir, para corregir o para redarguir, como dice el apóstol Pablo. Yo en esta noche, seguramente usted tiene una inquietud, me ha escuchado ya por varias noches predicar la palabra de Dios y seguramente usted se preguntará la situación o la circunstancia que estamos viviendo, si es de Dios o no es de Dios. Usted se preguntará si este virus es de Dios o no es de Dios. Yo quiero decirle que este virus o esta circunstancia en la que estamos viviendo, yo quiero separarla primero en la circunstancia que estamos viviendo. Yo quiero decirle que la circunstancia que compartimos y comparte todo el mundo y con ellos la iglesia de Dios, son circunstancias permitidas por Dios. Son circunstancias a las que Dios nos ha hecho partícipes de esta situación como iglesia en todo el mundo. Pero yo quiero decirle que con respecto al virus, al COVID-19, no es de Dios. No es de Dios. Aunque las circunstancias Dios lo permita, pero el virus no es de Dios. ¿Por qué? Porque el virus acarrea recesión, acarrea dolor, acarrea división y sin mencionar que también acarrea muerte. Y yo conozco un Dios que es de poder, un Dios que es sanador, un Dios que es misericordioso, un Dios que venció a la muerte. Entonces, por consiguiente, el virus no es de Dios, ni salió de Dios, ni es Dios quien lo puso en el mundo, pero sí podemos hablar de la circunstancia, es que Dios las permitió. Entonces tenemos que diferenciar y ser muy claros en esto, y en esta noche yo quiero traerle una palabra de Dios y una palabra principalmente también a los pastores y líderes responsables de predicar la palabra de Dios, responsables de instruir al pueblo en la palabra de Dios, responsables, porque estamos viviendo los últimos tiempos, hemos predicado acerca de los últimos tiempos, hemos hablado acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Usted lo puede vivir a través de este Facebook buscando estos mensajes, pero acerca de los últimos tiempos estamos viviendo que la palabra de Dios, la palabra del Señor dice que los últimos tiempos serían como los días de Noé. Serían como los días de Noé. Fíjese usted, entonces tenemos que referirnos a esa circunstancia para tener cierta similitud en lo que sucedió en los días de Noé con lo que está sucediendo en estos días, precisamente. Entonces, en los días de Noé, ciertamente hubo el diluvio, aquel con la que terminó con toda una generación de seres humanos y solo 8 fueron rescatados de las aguas en el arca que Noé construyó. Y con todas las especies con él que fueron salvos de aquellas aguas después de 40 días en que el mundo se abnegó, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos que ver que lo que sucedió en esos días tiene que tener similitud con lo que sucede en nuestros días. Entonces, cuando sucedió esto,
Dios realizó un pacto. Dios realizó, sí, un pacto con Noé y para la descendencia que alcanzan a nuestros días. Ese pacto era que Dios no terminaría más, no castigaría más de esa manera a toda la humanidad. Y como testigo de ese pacto, Dios puso el arco iris para recordar el pacto que Dios había hecho con Noé. Ciertamente, este Dios, el cual ha permitido esta circunstancia en la que vivimos, este Dios que está anunciando a través de todas las circunstancias que se viven, que acarrean temor, acarrean disensión, acarrean división, acarrean enfermedad, acarrean muerte. Todas estas señales identifican el fin del mundo, y este fin de los tiempos están asociados también con los acontecimientos de los días de Noé. Entonces Dios hizo un pacto con Noé. Este es el Dios que conocemos, el Dios de pacto, el Dios de palabra, el Dios que cumple, que ha establecido promesas para su pueblo y para todos los que en él creen. Entonces nosotros, después de ver esto y encontrar esta similitud del pacto de Dios, en estos tiempos también Dios ha establecido un pacto con su pueblo. También Dios lo ha hecho de la misma manera que en los días de Noé. Pero este pacto está asociado, está referido a los que creen en Dios. Entonces, si usted cree en Dios, usted cree en el Dios de los milagros, en el Dios de la bendición, en el Dios de la sanidad, en el Dios de la restauración, en el Dios de la vida. Usted conoce a este Dios. Entonces hay un pueblo que conoce a Dios, el Dios del pacto, el que estableció un pacto con su pueblo, que es precisamente las manifestaciones o expresiones de la misericordia de Dios. Pero hay quienes, como en los días de Noé, que no creyeron a la palabra de Dios, no aceptaron la palabra del Señor. Y quienes no creyeron ni aceptaron la palabra de Dios, conocieron no al Dios misericordioso, sino que conocieron al Dios del juicio, al Dios de justicia. Entonces, este mundo, en este tiempo, también vamos a conocer la iglesia al Dios de pacto con su pueblo, así como pactó Dios con Noé. El mundo no conocerá al Dios de la misericordia, pero también conocerán a Dios, pero al Dios de juicio. Entonces, esto también tenemos que entenderlo y lo tenemos que referenciar y dar a conocer. Entonces, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de estos tiempos, nosotros tenemos que hacer referencia a lo que dice la palabra del Señor. Dice en el libro de Números, capítulo 26, aconteció después de la mortandad. Quiere decir que después de que pase esto, después que pase esta circunstancia que Dios ha permitido, volvemos a referirnos a esto, que el virus no es de Dios, pero Dios lo ha permitido, así como en los días de Job, ¿sí? Así es, de la misma manera. Dios no es quien le mató los hijos, ni lo llevó a la quiebra, matando sus criados, su ganado. No fue Dios, pero Dios lo permitió. Entonces, de la misma manera hoy día, el virus no es de Dios, pero sí lo permite. Entonces, pero dice la palabra de Dios, en el libro de Números 26:1, aconteció después de la mortandad. Quiere decir que va a haber un acontecimiento después que esto pase. Va a haber un acontecimiento después de la mortandad, que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Que esto va a pasar, esta mortandad va a pasar, estas circunstancias va a pasar, pero Dios ha establecido un pacto con su pueblo, pero este pacto está
dado para quienes creen en el Señor. Después que estas circunstancias pasen, cuando esta mortandad haya pasado, Dios mandó a Aarón y a Eleazar a hacer un censo. Yo quiero decirle que después de que estas circunstancias pasen, yo quiero ver y seguramente Dios va a reconocer quienes han sabido esperar para recibir nueva fuerza, quienes han sabido creer para poder permanecer, a los que han sabido escuchar la palabra y las promesas de Dios, sabiendo que ellas son en el sí y en el amén. Después que estas circunstancias pasen, van a quedar los verdaderos, los hijos, los que han creído, para los que han aceptado al Señor en sus corazones, y para con ellos el Señor ha establecido el pacto. Este pacto de misericordia. Pero, ¿qué es lo que vendrá para este tiempo cuando pasen estas circunstancias, cuando pase la mortandad? ¿Qué le dijo? Primero hacer el censo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. ¿Qué es lo que está estableciendo Dios? Que después de esto Dios va a necesitar a aquellos quienes hayan creído, aquellos quienes hayan permanecido. No sé cuánto tiempo durará esta circunstancia, la que Dios ha permitido, pero Dios va a necesitar después de este tiempo quienes hayan creído se van a tener que sumar al tiempo que viene después para poder luchar, para poder predicar la palabra de Dios. Las cosas no van a ser igual, ni tienen, ni pueden ser igual para los cristianos. No lo será para el mundo seguramente, pero para los cristianos precisamente no pueden ser iguales las circunstancias anteriores, previa a las posteriores a esta mortandad que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a necesitar de una iglesia, va a necesitar de un ejército dispuesto, apto, preparado para salir a la batalla, para salir a predicar, para salir a establecer el reino de los cielos, sí, para salir a dar testimonio. Dios va a necesitar, después que pasen estas circunstancias, después que pase esta mortandad, Dios va a necesitar de un número de su pueblo que hayan permanecido para hacer esta tarea. Así que, pero hay algo muy importante aquí, por dónde pasa el censo, por dónde Dios establece ese recuento de fieles. Dice por las casas, y por las casas de sus padres. Yo quiero decirte que Dios está viendo en esta pandemia, en esta circunstancia, en el transcurso de esta mortandad, Dios está viendo los hogares también, los hogares que permanezcan, los hogares que hayan establecido un compromiso con Dios y hayan levantado un altar al Señor, un altar de adoración. Entonces yo quiero decirte que Dios está mirando en esta circunstancia, está viendo a la familia, está viendo a los padres, está viendo a los hijos, está viendo ese ejército que está ahí esperando las circunstancias que éstas pasen para poder salir a predicar la palabra del Señor. Por eso digo que las cosas no pueden ser iguales, antes a después de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice en su palabra, después que pase esta mortandad. No era así antes, cuando antes la palabra de Dios muchas veces estaba recluida a las cuatro paredes de un templo, nada más, y por ahí se carecía de ella en los hogares. Se carecía de ella en las redes que tienen gran alcance y pueden entrar a muchos hogares. Se carecía de la palabra de Dios porque estaba recluida en las cuatro paredes de un edificio que se llamaba templo. Entonces las cosas no van a ser iguales posterior a esta circunstancia. Pero hablando acerca de los tiempos, tenemos que leer también qué es lo que dice Daniel. Daniel habla también acerca de los tiempos en el capítulo 12, el versículo 3. ¿Qué es lo que dice Daniel? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hablando acerca del final de los tiempos. Ese es el título de este pasaje de la palabra de Dios.
¿Quiénes? ¿Para quiénes? Dice, los entendidos. He aquí, quiero hacer referencia. Yo quiero decirte, por eso decía al principio, los pastores, los líderes, quienes tienen la responsabilidad por sobre todos de entender los tiempos, de entender la voluntad de Dios, de entender que las cosas tienen que cambiar, de entender que solo tenemos que mirar a Dios, que tenemos que dejar de andar con hueca sutileza, con filosofías de hombre, que tenemos que dejar de mirar para afuera y empezar a mirar para adentro. Sí, empezar a mirar para adentro de la iglesia, no mirar tanto para afuera. Tenemos que empezar a reconocer a los hombres de Dios que Dios ha establecido en su iglesia. Empezar a mirar a los adoradores y salmistas de Dios que Dios ha establecido en su iglesia, no mirando para afuera. Por eso la palabra del Señor dice a los entendidos, dice la palabra del Señor, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Por eso, pastor, por eso, líder, usted que tiene la responsabilidad y el deber de enseñar la justicia al pueblo de Dios. Si usted tiene que ser un entendido, no puede ser un improvisado, no puede ser alguien que está copiando, sino que tiene que buscar la guía de Dios. Y tú, hermano, que eres el que tienes que recibir la enseñanza, también tienes que escudriñar las Escrituras para poder discernir, porque todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo nos conviene. Entonces hoy día más que nunca Dios está reivindicando la iglesia, porque es con su iglesia la que Él ha establecido un pacto. Así como hizo el pacto en el tiempo de Noé, hoy estamos en los últimos tiempos, los cuales como referencia dice serían como en los días de Noé. Entonces, si esa referencia como en los días de Noé, y en los días de Noé Dios se mostró con misericordia para con los que le creyeron y como juez para los que no le creyeron. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de poder trabajar, de poder entender de que las cosas tienen que cambiar y de que la iglesia tiene un protagonismo importante en el tiempo que se avecina después que pase esta mortandad. Sí, querido hermano, querido amigo, querido líder, pastor, yo quiero decirte que tenemos un gran compromiso porque no todos pueden entender. Por eso dice la palabra de Dios, a los que entendieron, a los que le resplandecieron, ¿sí? A los que vino la luz de justicia, a los que miramos al Señor Jesucristo, a los que creemos en su iglesia, a los que nos hemos identificado como hijos de Dios, porque Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron y le aceptaron, ¿sí? A los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Para ti, hermano, que has creído, para ti, hermana, para ti, líder, pastor, que te tienes que identificar como hijo de Dios con aquellos los cuales Dios ha establecido un pacto para este tiempo, así como lo hizo para el tiempo de Noé. Así que yo en esta noche quiero que pueda esta palabra ser recapacitada, meditada a la luz de la palabra del Señor, para poder entender de que Dios tiene un propósito después que pase la mortandad, después que pase este tiempo. Dios se necesita de guerreros para poder salir a la batalla. Así le dijo Dios a Moisés y al sacerdote, así lo estableció el Señor, pero no todos podrán ser parte del ejército de Dios, sino, como dice en el libro de Daniel, a los entendidos. Así que para ellos va esta palabra. Para los entendidos es que va este mensaje de parte de Dios, el cual me ha dado en esta noche para compartir con cada uno de ustedes. Así que doy gracias al Señor, hermano, amigo, que nos está viendo desde distintos lugares, de distintos países,
provincias de la Argentina, como también del otro lado del Atlántico, que Dios pueda bendecir y Él tenga misericordia para con todos. Amén. Pero el pacto es para con sus hijos. Así que Dios le bendiga en esta noche. Vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su infinita misericordia, pero por sobre todo que ha establecido ese pacto para los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos a orar en esta noche, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios, Señor Jesús, agradecemos, Señor, tu infinita misericordia, agradecemos tu bondad, Señor, pero también, Dios mío, agradecemos porque has establecido un pacto para con tu pueblo, para con tus hijos, para los que han creído en tu nombre, Señor. Has establecido un pacto de misericordia, de bondad, de protección, de salud, de prosperidad. Amado Dios, te damos gracias por conocerte, Señor, como el Dios de la misericordia. Amado Dios, pero quienes no te acepten, quienes no hayan creído, quienes abandonen, Señor, tu camino, tendrán que conocerte como el juez de esta tierra. Amado Dios, te damos gracias. En esta hora rogamos, Señor, tu mano de misericordia, guardando, Señor, librando, Dios mío. Amado Dios, entendiendo que esto es una circunstancia, el tiempo, Señor, de la mortandad pasará. Pero he aquí, Señor, los fieles, los verdaderos, los que esperan, Señor, los que han creído no desmayarán, Señor, al censo después que esta circunstancia pase. Gracias te damos, Señor. Rogamos esa bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Querido hermano, amigo, en esta noche el pastor José le desea muy, pero muy buenas noches. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y mañana, nuevamente, palabra de Dios por este canal de Facebook, Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde se imparte palabra de Dios, milagros y bendiciones para la familia. Punto de Encuentro.